¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar quiero aclarar un par de cosas, quiero contar un par de cosas que cambié del Trike. Primero que nada cambié los motores, que es lo más importante de todo lo que hice. Puse estos dos motores que los había sacado de unos cuatriciclos eléctricos hechos mierda, que estaban por ahí tirados. Los compré medio como basura y los saqué los motores y los reutilicé, los tenía hace un montón. Así que nada, son del mismo voltaje, más o menos el mismo todo. Tiene una gran diferencia a los otros y paso a contar por qué los saqué. Los otros motores son motores de aeromodelismo, de aviación, o sea, son motores diseñados para girar muy rápido a unas 9800 revoluciones, pero a un bajo torque. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que mover es el aspa de madera esa que tiene un avión, un aeroplano, para lo que se usa. Entonces, como manejan un bajo torque y yo le estaba poniendo mucha resistencia, como podrán ver en los videos, bueno, funcionaban bien y tenían mucha fuerza, pero al tener una mayor resistencia consumían muchísimo amperaje, el controlador pedía mucho amperaje a la batería y los cables se terminaban calentando mucho y se podían llegar a incluso fundir. Para que eso no pase dije, bueno, pongo estos motores que lo que tienen de particular es que giran a muchísimas menos revoluciones, unas 2000 y pico, pero a un mucho mayor torque. ¿Qué pasa con esto? Como giran a un torque mucho mayor, se bancan más lo que es la resistencia de las ruedas y el uso prácticamente del Drift Trike. También lo que cambié fue el piñón, que le soldé un piñón de 10 dientes cuando antes tenía una de 15, y la corona le puse una de 25 cuando antes tenía una de 21. Al cambiar la relación y poner uno más chiquito y uno más grande, el motor tiene que dar más vueltas para hacer mover la rueda. Esto también ayuda a que el motor trabaje menos y por lo tanto se recaliente menos, pida menos corriente a los controladores y la batería y los cables y todo corran mucho mejor. Y nada, quedó la verdad que bastante bien. Les dejo en el video de todo lo que filmé. Y si el video les gustó y quieren ver otro del Drift Trike, y yo veo que este video tiene muchos likes, mucho más que los anteriores, voy a subir una tercera parte andando más con nuevos trucos, con nuevo todo. Así que nada, espero sus likes en el video, a ver qué les pareció.